¿A ustedes no se les fue la luz? Que por ahí en Ciudad Verde, a unos conjuntos, se les fue. No, profe. A mí se Ah. me estaba yendo la luz hace como 2 semanas, todos los días como a las 2 de la mañana. ¿Y cómo se da cuenta? ¿Se queda despierto hasta esa hora? Sí, porque yo estaba despierto haciendo trabajos y no, se va al internet y todo y nada. Espera, Los hasta las trabajos. 2 de la mañana. Sí, profe, es que aquí, no sé, aquí es más chévere hacer trabajos nocturnos, profe, porque hacen Uy, mucha bulla en no. el día. Los venecos. No, yo por allá a las 12 ya me da sueño. Sí, profe, porque usted no tiene trabajos. Nosotros sí. Correcto. Ay, Y ¿cómo muchos. que no? Pues sí, pero no tantos. Ajá, Exacto. les mostrara. Bueno, niños, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, la segunda que tendríamos esta semana. El día lunes, recordemos, empezamos a ver todo lo correspondiente a alcoholes. De hecho, desde la anterior semana ya habíamos empezado a trabajar eso. Entonces, de manera inicial, vamos a hacer un repaso muy breve y ya continuamos con lo que nos habíamos quedado que correspondía a las reacciones químicas de los alcoholes. Bien, entonces de manera inicial habíamos dicho que los alcoholes tenían diferentes aplicaciones y una de esas era las bebidas embriagantes, por el otro lado teníamos los antisépticos, los desinfectantes, decíamos la diferencia entre esos dos. ¿Cuál era la diferencia en un antiséptico y un desinfectante, niños? Que se me olvidó. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? ¿O serán lo mismo? Ush, profe, a mí también se me olvidó. No, parra. Entonces, Si usted se lo olvidó, pero imagínese a nosotros. dígame, Castillo. Si usted se le olvidó, profe, imagínese a nosotros. No, ¿cómo así lo tienen que recordar? Entonces, les cambio la pregunta. ¿Los alcoholes son desinfectantes o antisépticos? ¿Esa es más fácil de sí o no? O Desinfectantes, una de las- ¿no? Desinfectantes. desinfectantes. Entonces ayuda a limpiar las superficies. ¿Y también será antiséptico? ¿Ustedes será que se pueden aplicar alcohol cuando tienen una herida? Sí. Sí, Sí, entonces, sí, entonces pero que también. duele mucho, profe. Pero sin sal. Pero igual permite que no se infecte la herida, por lo tanto también es antiséptico. Antiséptico cuando lo aplicamos en tejido vivo y desinfectante cuando lo aplicamos en superficies. Los alcoholes cumplen esa doble función. Una sustancia que solamente sea antiséptica, pero no sirva para desinfectar superficies. El cloro. El cloro no, usted no lo puede aplicar directamente en la piel. El Obviamente isodine. sí. El isodine, El muy bien, jabón. Parra. El jabón, no. Y Santiago Más 10 dio, puntos, profe. bueno, y Santiago dio el ejemplo del desinfectante. El desinfectante solamente que tiene esa función es el Clorox. Entonces, ustedes me dirán, ay, profe, pero es que yo he lavado y me he aplicado cloro. Sí, claro, pero cuando usted se expone mucho tiempo al Clorox, pues se le van a resecar las manos. Entonces, por eso no es antiséptico, pero sí es un muy buen desinfectante. Y para todo el caso del coronavirus, uno cómo desinfectar las superficies, pues lo puede hacer bien con Con alcohol, lo puede alcohol. hacer con cloros. Pero ya si nosotros deseamos desinfectar las manos, eliminar los microorganismos, pues vamos a tener que utilizar alcohol. ¿Listo? No vamos a utilizar cloros. Y cumple esa doble función. Bien. Profe, Dígame. pero yo vi en televisión que la gente desinfectaba la comida con Clorox. No, no, no se puede. Eso Se es, lo juro, profe. en concentraciones altas es muy peligroso. De hecho, Trump salió diciendo que también inyectarse cloro y obviamente, o a hacer buches con esa sustancia. Obviamente eso no es nada factible de hacer, porque obviamente va a causar, de hecho, quemaduras, porque el pH es muy Sí, porque diferente es al de demasiado fuerte. nosotros. Mi mamá, yo Exactamente. cuando lavo el baño, mi mamá me dice que me ponga guantes porque eso me reseca las manos.
Exacto. Y cuando utilizan cloro más concentrado, ustedes tienen que utilizar tapabocas, porque ese vapor le va a irritar la nariz. Uy, sí, Y, profe, eso ajá, huele re fuerte. exactamente. Y es por eso mismo. Bien. Entonces también habíamos dicho que había dos tipos de bebidas embriagantes. ¿Y cuáles eran esas bebidas embriagantes? El alcohol. No. Usted que vaya a decir eso a cualquier persona. Les doy un ejemplo de cada uno. Por un lado tenemos el vino y por el otro lado tenemos el whisky. ¿Qué diferencia tienen? Una es fermentada y la otra es destilada o algo así. Muy bien, Castillo. Entonces, el vino se hace como con la fermentación de los frutos. Entonces, si yo tengo, no sé, piñas y yo dejo las piñas por ahí un buen tiempo, pues se van a fermentar y de la fermentación se va a obtener vino. ¿Vino de qué? De piña. Y entre más años, pues más fermentado va a estar esa sustancia. Y por el otro lado tenemos los destilados, que corresponde a las sustancias que tienen mayor porcentaje de alcohol. El whisky, el vodka, el brandy, todos esos. ¿Cómo se llama? El 360. También tenemos para la síntesis de cosméticos, de jabones, se utiliza para los perfumes, para las pinturas, se utiliza también como combustible. De hecho, el biocombustible tiene alcohol, que es el metanol que se ha obtenido de la madera. Bien, veíamos la estructura de los alcoholes, perdón, ROH, siempre iba a tener esa estructura. Veíamos las dos nomenclaturas, que podía tener dos. UPAC, esta es la antigua y esta sería la nueva. Y de común también vamos a tener. Veíamos los tipos de alcoholes, que eran primarios, secundarios y terciarios, dependiendo de dónde se ubicara el OH. Si el OH estaba en un carbono primario, pues iba a ser primario. Si estaba en uno secundario, es decir, que estaba unido a dos átomos de carbono, iba a ser secundario. Y terciario, si el OH estaba en un carbono que tenía unido tres átomos de carbono. Y acá veíamos algunos ejemplos. De hecho, por acá también les mostraba otros, que este era el trifenil metanol. Bien, y ya habíamos empezado con las reacciones químicas de los alcoholes. Y en primera medida habíamos hablado de las reacciones de síntesis. ¿Cuál nosotros vimos en clase? Solamente esta segunda y la tercera. Ah, creo que la última también la trabajamos. Alcanzamos a trabajar esas tres, pero esta no. Y vamos a comenzar con esta, que es la fermentación de los azúcares, es decir, cómo se obtendrían las bebidas embriagantes por fermentación. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Entonces, esperen, les comparto la pantalla para quienes tendrán. Acá ya estaríamos. Bien. Entonces, la fermentación de los azúcares. ¿Qué debo tener? Pues un azúcar. ¿Y cuál es el azúcar que se encontraría para poderse fermentar? La glucosa. C6H12O6. Acá, esperen, lo dejo como subíndice. Listo, esa sería la glucosa. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero ¿será que las frutas tienen glucosa? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Las frutas tienen glucosa o cuál es el azúcar de las frutas? Sí. No, las frutas no tienen exactamente glucosa. La fructuosa. La fructosa, ¿listo? Pero la fructosa se va a dividir por medio de una hidrólisis y se van a generar moléculas de glucosa. De esa manera es que se da la fermentación de los frutos. Tienen fructosa, pero la fructosa va a originar la glucosa y la glucosa se va a fermentar. Entonces, ¿cómo se hace esa O fermentación? sea, sí tiene. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo último que me dijeron? Que o sea, sí tiene. Sí, al No, final sí. se va a en el proceso de fermentación se va a desdoblar, es la palabra correcta, para producir glucosa. ¿Listo? Pero el azúcar inicial es fructosa, pero más adelante sí la va a tener. ¿Listo? Ya vamos a ver eso con más calma. Entonces, la glucosa sería esta de acá. ¿Qué necesita para poderse fermentar? ¿Ustedes saben cómo se hace chicha? Oxígeno.
Bueno, sí, pero también se puede producir una fermentación anaerobia sin necesidad de oxígeno. ¿Pero qué necesita? Por ejemplo, para preparar masato, guarapo, ¿qué se necesita? ¿O cómo se prepara el guarapo? ¿Alguien sabe? Con alcohol, No, no se le agrega ni una gota de alcohol. El alcohol es el que se produce. Pero entonces, con bueno, agua, bueno, le tienen que agregar agua y qué más. ¿Guarapo? No porque estamos Azúcar. haciendo guarapo. ¿Y de dónde proviene ese azúcar? Glucosa, de la profe. caña, Eh, de la caña de Por azúcar. ahí ¿La panela? de la Glucosa, ¿sí? panela, muy bien. Entonces la panela se deja en unos tanques grandísimos y se le agrega una levadura, una bacteria que va a producir esa fermentación. ¿Listo? O incluso se le puede adicionar un poquito también de guarapo, pero ya realizado porque va a tener esa misma sustancia para producir la fermentación. De hecho, si yo les dijera que también se puede hacer a partir de la saliva de nosotros. Si nosotros le adicionamos saliva a la panela, en esos tanques también se va a producir la fermentación, porque nuestra saliva tiene esas enzimas que son capaces de producir ese resultado. Entonces, muy probablemente en algunos sitios no tan que se trabaje tanto a nivel sanitario, pues pueden hacer eso. A la panela le agregan saliva para producir guarapo. ¿Listo? Bien, entonces acá necesitamos levadura. ¿Qué se obtendría? Se obtiene etanol de esa fermentación. Y también se obtiene dióxido de carbono. Esos son los resultados de la fermentación. Y si les dijera que los panes se preparan igual que, por ejemplo, una cerveza, pero ¿cuál sería la diferencia? Resulta que el pan también tiene glucosa. La glucosa se fermenta por medio de una levadura, se obtiene etanol y dióxido de carbono. Pero entonces, ¿quién me responde por qué el pan no sabe a cerveza? Una pregunta casual, ¿no? Por la harina, ¿Y la harina qué hace? ¿O pues le será da que nosotros textura. cuando consumimos pan estamos consumiendo alcohol? Porque esa es la reacción para hacer pan también. Pero entonces, ¿por qué no nos sabe a alcohol el pan? Por los ingredientes de la masa. No exactamente. ¿Y por qué queda esponjado el pan? Porque Por la cuando, levadura, bueno, la levadura produce la fermentación de las azúcares y las por el azúcares, calor. azúcares ah, como están. por el horno, por el horno. Entonces por ahí ya mencionaron la respuesta a Copión. la otra pregunta. Entonces, la harina, como se está fermentando los azúcares, se esponja por medio del dióxido de carbono, que es un gas. Y el alcohol, cuando se mete la masa a los hornos, pues la temperatura hace que se evapore el alcohol. Entonces nosotros cuando consumimos pan, pues ya no va a tener el alcohol porque se ha evaporado en su totalidad en el horno. Y esa es la razón por la cual, pues obviamente nosotros al consumir pan no estaríamos consumiendo también alcohol. Pero cuando ya se trata de un vino, pues se deja el etanol, no se produce la evaporación ni nada por lo... Esa es la diferencia, ¿no? Que queda el etanol. Y se hace también así, de esa forma, la chicha. Entonces, se toman las azúcares, la panela que tiene glucosa, se le agrega la levadura, se produce etanol y dióxido de carbono. Entonces, por eso yo les decía, pues al guarapo, a la cerveza, pues no se le necesita agregar etanol, porque la misma reacción química, pues lo está produciendo. ¿Listo? Así se hace un vino, así se hace la cerveza y todas las bebidas embriagantes fermentadas. Entonces ustedes pueden decir, entonces uno puede hacer alcohol en la casa, pues claro, pues miren que no se necesita más que azúcar y etanol. Ahora,
¿será que hay algo de cierto con el mito de que si uno consume bebidas embriagantes con azúcar, se va a embriagar más rápido que si no lo tuviera? ¿Será que es un Sí, mito o es una realidad? no es realidad. Entonces, les pongo el ejemplo. Hay unas bebidas embriagantes que dicen sin azúcar y otras, pues no dicen eso y obviamente lo traen. Aunque de hecho las que dicen sin azúcar lo traen, porque es muy difícil cambiar el sabor agrio o amargo que tiene el alcohol. Entonces, de hecho, así les digan sin azúcar, pues va a tener. Pero sí es cierto que las bebidas embriagantes que tengan azúcar, pues van a generar que la persona se embriague con mayor rapidez. ¿Y es debido a qué? Pues ahí tienen la respuesta en esa ecuación. La glucosa, los azúcares, se van a fermentar y van a producir más etanol. Es decir, que aumentaría la concentración de etanol en nuestro organismo. Entonces es como si tomáramos un poquito más. ¿Listo? Esa es la razón. Bien. Entonces vimos un primer procedimiento para la obtención del alcohol, en este caso el etanol. Y también habíamos visto la clase anterior dos maneras más de producirlo. Entonces, una era de esta manera, un derivado halogenado más NaOH, es decir, hidróxido de sodio. Entonces teníamos el derivado halogenado, este va a ser el cloroetano, que reaccionaba con hidróxido de sodio. ¿Y qué era lo que pasaba? Una reacción de sustitución. El cloro tomaba la posición del sodio. No, perdón, el cloro toma la posición del OH y el OH toma la posición del cloro. Entonces acá va a quedar con estos dos átomos de carbono más el OH. Y el cloro toma la posición del OH que crea cloruro de sodio, la sal correspondiente, que este es el etanol. Entonces acá que nos arroje el nombre. El etanol y este es el cloroetanol o el cloroetano. Este es el cloruro de sodio. Listo, veíamos otro que es el de un derivado halogenado más agua, pero solamente va a producir alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. En este caso, yo voy a preparar un alcohol terciario, entonces debo partir de un derivado halogenado terciario, que significa que el halógeno esté en un carbono terciario unido a 3 átomos de carbono, más agua. Entonces decíamos que el agua se disocia, queda un átomo de hidrógeno y un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo viene y toma la posición del bromo y el bromo va y se une con el hidrógeno que quedó del agua. ¿Y qué se produce? Se produce este alcohol terciario que se llamaría terbutil, pero creo que acá lo voy a llamar el 1-metil, no, el 2-metil, 2-propan, 2-ol, ahí estaría. ¿Listo? Y este es el ácido bromhídrico. De esa manera queda. Y por último, vamos a ver esta reacción de síntesis, hidratación de alquenos. Entonces, decíamos que los alquenos, pues, eran esas estructuras que tenían dobles enlaces. Entonces, vamos a mirar cómo queda. Supongamos este alqueno. Y acá va a tener un doble enlace acá. Uy, lo coloqué mal. Listo. Ese es el alqueno que vamos a partir. Y le vamos a adicionar, si dice hidratación, es porque se le adiciona agua. Y deshidratación es porque se retiran moléculas de agua. Acá más agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Esperen, lo copio acá. Lo que pasa exactamente es que el doble enlace en el alqueno se va a romper. Y ya sabemos que el agua siempre se disocia en un ion hidrógeno o un protón, que se le llama en algunas ocasiones, y el grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo va a venir a uno de los extremos, al carbono que conformaba el doble enlace, y el hidrógeno va a entrar al otro enlace. ¿Listo? Ahora bien,
¿Dónde se va a ir el OH? ¿Dónde se va a ir el átomo de hidrógeno? Eso lo veíamos la clase pasada, que siempre hay que tener en cuenta una ley que se denomina regla o ley o regla de Markovnikov, que es esta de acá, regla de Markovnikov. ¿Y qué establece la regla de Markovnikov? Que cuando hay este tipo de reacciones, el hidrógeno va a ir donde haya más átomos de hidrógeno. Entonces, en este caso, si nosotros miramos cada átomo de carbono, acá coloquemos carbono, para mirar cuántos átomos de hidrógeno tendría. Entonces, acá, tendríamos que mirar cuál de los dos tiene más átomos de hidrógeno a la hora de romperse. Si nosotros nos fijamos, pues va a tener el mismo número de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿a qué parte se va a ir el OH para que sea un alcohol? El OH se va a ir dependiendo de los enlaces que tenga el carbono que conforma ese doble enlace. ¿Cómo así? Este carbono va a estar unido a este CH3 y este de acá va a estar unido a estos dos átomos de carbono. Entonces va a ir a donde la cadena sea más larga, es decir, al lado izquierdo. A este átomo de carbono se va a venir a unir el OH. Entonces por acá voy a tener el OH. El OH y este ganaría un átomo de hidrógeno. Acá tenía 1, 2 y acá se tiene que romper uno de los enlaces. Pero no lo puedo eliminar acá. Acá simplemente queda enlace simple. Y acá lo puedo agrupar, de hecho. Espérenme un momento. Acá borremos este. Borremos este para que quede eso. Listo. Y así quedaría el correspondiente alcohol. ¿Y cómo se va a llamar? Este alcohol tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Ahí sería el 1, 2, 3 pentan 1 ol, según la nomenclatura que vimos en la clase anterior. Entonces este sería el pentan A3ol. ¿Listo? Ahí sería. Pentan, porque tiene 5 átomos de carbono, y estaría el grupo H en el carbono 3. 1, 2 y 3. El pentan 1ol. Daría esa deshidratación de alcoholes. Listo. Ahí acabaríamos lo correspondiente a la síntesis. Y ahora que vamos a ver unas reacciones que son comunes a los alcoholes. Entonces ya les comparto lo que vamos a ver. Bien, entonces ya vimos todas estas: fermentación de las azúcares, derivado halogenado más hidróxido de sodio, derivado halogenado más agua e hidratación de alcoholes. Y vamos a ver una que es muy importante, las reacciones comunes de los alcoholes. Y nos vamos a centrar en oxidación y reducción. Entonces, ¿cómo serían las oxidaciones y las reducciones de los alcoholes? Solamente tenemos que comprender esa tablita. Y resulta que en las pruebas a ver, les preguntan bastante la oxidación y reducción de alcoholes. No sé por qué lo hacen, pero casi en todas las ocasiones hay una pregunta en relación a esto. Y en la prueba por competencias que ustedes van a realizar, también hay una prueba muy igualita a la que sale en esas pruebas a ver. Y resulta que es bastante sencillo, solamente hay que mirar este esquema y por lo regular se lo ponen cuando le hacen una pregunta referente a eso. Entonces vamos a ver, los alcanos se oxidan, acá esta O, entre paréntesis, significa oxidación. Entonces de izquierda a derecha vamos a tener oxidación, de derecha a izquierda, sentido contrario va a ser la reducción. Ya les explico qué son ambos términos.
Y acá vamos a tener los diferentes tipos de alcoholes. Nos vamos a centrar en esos. ¿Listo? Ya sabemos que los alcanos, a la hora de oxidarse, va a producir los diferentes tipos de alcoholes. Pero entonces nos vamos a centrar de aquí en adelante. Esos serían los 3 tipos de alcoholes: alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario. Listo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con cada uno de ellos? Cuando yo al alcohol lo oxido, un alcohol primario, lo oxido ligeramente, voy a obtener un aldehído. Si el oxidante es muy fuerte, voy a obtener directamente un ácido carboxílico, es decir, de alcohol primario va a pasar de aldehído y aldehído a ácido carboxílico. Eso es. Ahora, un alcohol secundario, a la hora de oxidarse, ya no va a producir un aldehído, ya va a producir una cetona. Y no hay una oxidación ultra posterior, se denomina en términos químicos, pero acá dice sin oxidación posterior únicamente. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llega. Y los alcoholes terciarios no se oxidan. ¿Listo? No los podemos oxidar para formar otras sustancias. Entonces, vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, acá se lo resumo. Si yo tengo un alcohol primario y lo oxido, voy a obtener un aldehído. Un aldehído. Y si yo sigo la oxidación, yo voy a obtener un ácido carboxílico. Listo. Si yo tengo un alcohol secundario y lo oxido, voy a tener una acetona. Y si yo tengo un alcohol terciario y hago la oxidación, no voy a obtener nada. Esa reacción no se da. ¿Listo? Porque los alcoholes terciarios son lo bastante estables para no poder reaccionar con la sustancia que es la oxidante. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ver unos ejemplos de eso mismo. Entonces recuerden, alcohol primario se oxida hasta aldehído, de aldehído se oxida a ácido carboxílico, los alcoholes secundarios se oxidan hasta cetonas y los terciarios no se oxidan. Entonces voy a empezar con los primarios. Supongamos el etanol, CH3, CH2, OH. ¿Qué tipo de alcohol es el etanol? ¿Primario, secundario o terciario, niños? Niños. ¿El etanol primario, secundario o terciario? Primaria, ¿no? Primario, muy bien. Primario. ¿Listo? Entonces el OH está en un carbono primario. Sin ver acá, lo quito rápido. ¿Qué produciría la oxidación de un alcohol primario? ¿Cuál sería la Un primera aldehído. sustancia? Un aldehído, muy bien. ¿Listo? Y nosotros, ¿cómo sabemos qué aldehído se va a formar? De hecho, esto que yo les estoy explicando es la manera en que se oxida el alcohol dentro de sus cuerpos. ¿Listo? Entonces, ustedes consumen etanol. El cuerpo lo va a oxidar y al oxidarse se va a generar un aldehído. ¿Y nosotros cómo sabemos qué es un aldehído? Los alcoholes era porque tenían R o H. Esa es la manera de identificarlos. Los aldehídos van a tener lo siguiente: es un radical, un átomo de carbono, un doble enlace con el oxígeno y un hidrógeno acá. Esa es la manera de poderlos identificar. Esto es un aldehído. ¿Y cómo nosotros identificamos un ácido carboxílico? Pues es casi igual. Es R, C, doble enlace O, pero acá va a llevar un OH. ¿Listo? Esto es un alcohol, esto es un aldehído, esto es un ácido carboxílico y lo identificamos por esta partecita. Y este lo identificamos por esta partecita y este por esta partecita. Esto se llama el grupo carbonilo. Cuando el carbono está unido al OH, grupo carbonilo. O en este caso se llama grupo aldehído. Y este grupo se llama grupo carboxi, que
hace parte de los ácidos carboxílicos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es la estructura? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar CH3 y el carbono que tenía el OH es el que se oxida. Entonces va a tener carbono, doble enlace oxígeno, hidrógeno. Y ya, ese es el alcohol que se va a generar. No es complejo, simplemente el carbono que tenía el OH le colocamos un doble enlace con el oxígeno y un átomo de hidrógeno. Ese ya es el aldehído correspondiente. Va a ser el etanaldehído. Bien, entonces este sería el etanol. Etanol. Este será el etanaldehído. Tranquilos que todavía no hemos visto los aldehídos, ese es el que sigue, ¿listo? Entonces de etanol, al producirse la oxidación va a producir el aldehído. Y si se siguiera la oxidación, pues ¿qué va a pasar? Voy a dejar el CH3 y a este hidrógeno lo voy a cambiar por un OH y ya, ahí ya quedó. Ya quedó el ácido carboxílico, el ácido acético. Acético. ¿Y ustedes saben dónde está el ácido acético? Lo utilizan para las ensaladas. ¿Para qué utilizan el ácido acético? El vinagre, ¿no? El vinagre, muy bien. Es decir, profe, que yo a partir de un alcohol puedo hacer vinagre. Claro que sí. Esa es una de las maneras industriales de obtener el vinagre, el ácido acético. Muy bien, Camilo, por acá también lo mencionaba. Listo, entonces el etanol se oxida a etanaldehído, el etanaldehído se oxida a ácido acético. Profe, ¿eso es lo que pasa en mi organismo? También, niños. Entonces, el etanol pasa a etanaldehído, el etanaldehído a ácido acético y posterior a eso, pero esto ya no tiene que ver con la producción de los alcoholes, el ácido acético se va a oxidar hasta generar dióxido de carbono y agua. ¿Y por dónde sale el dióxido de carbono y agua? Pues por nuestra orina, también por nuestra sudoración, en fin. ¿Listo? Profe, ¿por qué se produce acidosis cuando nosotros tomamos etanol? Pues miren, el etanol se va a convertir hasta un ácido y los ácidos obviamente no son del todo buenos para nuestro organismo. Entonces va a causar una acidosis. Y ustedes ya consultando qué es una acidosis, pues se darán cuenta de los riesgos de consumir etanol. Entonces, profe, que el etanol no es tóxico. Sí, en cierto grado sí es tóxico. Bien. Entonces, etanol, etanaldehído y ácido acético. Ahora, profe, ¿por qué nosotros no podemos tomar metanaldehído? Perdón, metanol, que yo les decía que el metanol es el que se encuentra en el alcohol adulterado. Entonces, miremos qué es lo que va a originar. Entonces, tenemos el metanol, lo vamos a oxidar, va a resultar el metanaldehído o formaldehído. Y el formaldehído se va a oxidar hasta ácido fórmico. Ese es el ácido fórmico. Y adivine quién produce ácido fórmico. ¿O dónde está el ácido fórmico? Alguien que pueda averiguar ahí en Google. Que vaya rápidamente y escriba ácido fórmico. Y nos mande qué le dio. En cuanto a su toxicidad. ¿Dónde se encuentra? Escriben en Google ácido fórmico y se meten, por ejemplo, a Wikipedia a ver qué les aparece. Y van a buscar efectos sobre la salud por ahí en Wikipedia.
Yo encontré que lo utilizan para en el cuero, para quitarle los pelos y todo eso. Y pesticidas. Exactamente. Y también el ácido fórmico lo producen las hormigas. Por eso es que for viene de hormiga. Entonces, es el ácido que lo sintetizan las hormigas y las abejas al momento de picar. El ácido Y metanoico también también las se llama. ortigas. Exactamente. Entonces, por acá Camilo nos decía es un ácido orgánico de un solo átomo de carbono y por lo tanto es más simple, y también produce muchas alteraciones a nivel de nuestro organismo. Es la sustancia que se va a ir a nuestros ojos y ahí va a causar daños severos a lo que es el tejido que se encuentra allí y va a causar ceguera temporal o permanente. ¿Y es por qué? Por el ácido fórmico. ¿Listo? Esa es la sustancia tóxica. En cambio, el ácido acético no es tóxico. Esa es la diferencia. Esa es si tomamos etanol y esta si tomamos metanol. Este sería. Sácalo. ¿Listo? Bien. Y eso es lo que se produce en nuestro organismo. Bien. Entonces, continuando. ¿Cómo se llama la sustancia que, que utilizan las mujeres para quitarse el esmalte? Acetona, creo. La acetona. Y la acetona es una cetona. ¿Y cómo se obtiene las cetonas? Pues puede darse por la oxidación de un alcohol, pero en este caso tiene que ser un alcohol secundario. Entonces vamos a ver un alcohol secundario, CH3, CH, OH, CH3. Se produce su oxidación. Entonces por ahí Camilo nos decía otra cosa de la toxicidad que producía. Entonces miren todas las alteraciones que puede provocar. Entonces acá tendríamos CH3. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esa reacción o cómo sabemos? El carbono donde tenga el OH es el que se oxida, CH3, CH3. Y acá a este carbono le colocamos un doble enlace. ¿Listo? Esa es la manera de reconocer una cetona. Las cetonas siempre van a ser R, carbono, R, otro radical, y esto es lo que lo caracteriza. Un grupo carbonilo en medio de dos cadenas hidrocarbonadas. Y esta es la acetona. Este se llama acetona. Acetona, o también le podemos llamar la propanona. ¿Listo? Y es la sustancia que está implícita en el quitasmalte. ¿Qué más se puede hacer con acetona? También es un diluyente del licopor. Entonces es una manera de poderlo diluir y de hecho algunas personas logran hacer cosas interesantes haciendo una masa de eso una vez que se diluye. Entonces es como una reutilización del licopor, que es muy bueno en el sentido de que si ustedes se ponen a mirar, pues los almuerzos y todo eso está en recipientes de icopor y ese icopor no se descompone tan fácilmente. Entonces lo que hacen algunas personas es que lo introducen en acetona y la acetona genera como una pasta y esa pasta la utilizan para hacer otras cosas de gran interés. Bien. ¿Cómo qué, profe? Por ejemplo, hacen como juguetes, pueden hacer como monachitos, pueden hacer decoraciones, material ornamental, todo eso, dependiendo la forma que le den. Es como si usted tuviera plastilina, algo por el estilo, pero se seca demasiado rápido. Por eso hay que moldearlo con rapidez. Pero es interesante eso. Ustedes podrían montar una empresa de eso, de que reciclan el icopor y a partir del icopor hacen otras cosas. ¿Por qué no? Bien,
Entonces, estas dos reacciones que veíamos inicialmente, reacciones de oxidación. Y esta de acá es también una reacción de oxidación, pero con un alcohol secundario. Los primarios van a dar como resultados aldehídos o ácidos carboxílicos, como es el caso del etanol o el metanol. Y ya cuando es un alcohol secundario va a producir una cetona. En este caso, la acetona. ¿Y qué va a pasar con los terciarios? Si yo tengo, por ejemplo, CH3, CH3, CH3 o H y le agrego un oxidante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no va a originar ningún producto, no se pueden oxidar. Y ya, esa es la oxidación. Y de forma viceversa, a usted le pueden preguntar en examen del ICFES, si un aldehído se reduce, ¿cuál sería el producto generado? Entonces sería lo inverso. Si un alcohol primario se oxida para obtener aldehído, un aldehído se va a reducir para obtener alcohol primario. Entonces, profe, nosotros podemos obtener a partir de la sustancia del quitasmalte un alcohol. Claro, mire, acá está. El proceso contrario se llamaría reducción. Entonces, del ácido carboxílico yo lo puedo reducir hasta obtener un aldehído hasta el alcohol primario, y si lo reduzco tanto, voy a obtener un alcohol, un alcano, perdón. ¿Listo? Eso mismo acá, yo puedo reducir una acetona hasta convertirlo en un alcohol secundario. Ahora, a ustedes usualmente no les van a decir directamente que una O que está representando el oxígeno, puede venir las sustancias que se utilizan como oxidantes. Entonces, ¿qué sustancias se utilizan en química para oxidar esos alcoholes? Se puede utilizar dicromato de sodio, NaCr2O7. Se puede utilizar también trióxido de cromo, CrO3. También en compañía de una sustancia ácida y también con acetona. Lo podemos utilizar para oxidar alcoholes. También usualmente se utiliza ácido crómico, el HCrO4. También se puede utilizar ácido sulfúrico, es un oxidante fuerte en presencia de agua. También podemos utilizar el dicromato de potasio, Cr2, KCr2 o 7, dicromato de potasio, o incluso pueden utilizar permanganato de potasio. Este es uno de los más utilizados, que es de color moradito. Se utiliza bastante en química. Bien, y a la hora de reducir, es decir, el proceso contrario, nosotros podemos utilizar hidruro de aluminio y litio, que sería LiAlH4, también en presencia de una sustancia ácida, H3 o más. También se puede utilizar hidruro de boro y aluminio, NaBH4, en presencia de etanol. Se puede utilizar eso. Profe, ahí, ¿qué significa eso? No, simplemente significa que en vez de esta O, que está representando un oxidante, puede venir cualquiera de estas sustancias, pero simplemente les están diciendo que se está oxidando. Ah, profe, ¿cómo esto interactúa? Pues interactúa de muchas maneras. Crea unas sustancias intermedias, y las intermedias llevan al producto final. Pero lo que nosotros nos tenemos que fijar es que sea un oxidante y ya. ¿Cómo así? Supongamos el siguiente ejemplo. CH3, CH2, CH2, CH2OH. ¿Cómo va a ser su nombre? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces va a ser el 1-pentanol. O
en nomenclatura IUPAC nueva va a ser el pentan 1-ol. ¿Listo? O incluso ahí podemos dar nomenclatura común. 1, 2, 3, 4. Va a ser el 1, 2, 3, 4. Ahí tiene 4 niños. Ahí no va a ser el pentano. Va a ser el 1-butanol. O puede ser bután 1-ol. O puede ser el alcohol butílico. Tiene todos esos nombres. Ahora, acá lo voy a oxidar y voy a coger cualquiera de esas. Voy a coger el ácido crómico CR2, HCr o 4. ¿Qué se va a producir de esa oxidación, niños? Si me entendieron. ¿Qué se produciría de esa oxidación? ¿Un aldehído? Un aldehído, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen simplemente? Colocan los mismos átomos de carbono, CH2, CH2, y el último es el que se va a oxidar, es donde va a estar el OH. Entonces, este se va a oxidar, ¿y cómo lo oxido? Pues le coloco un átomo de oxígeno y acá uno de hidrógeno. Y ya tenemos la fórmula del aldehído correspondiente, el butanaldehído. Y si yo sigo oxidando, si yo sigo esa oxidación, pues voy a tener un ácido carboxílico. El ácido butírico, CH3, CH2, CH2, C, doble enlace y OH. Porque este es un ácido, este es un aldehído y ya. ¿Listo? Ahora, si les colocara CH3, CH, doble enlace. Acá CH2, C, OH, CH2, CH3. Y voy a colocar una sustancia oxidante, otra, el dicromato de potasio, K2, CR2 o 7. ¿Ahí qué se va a producir? En ese caso, ¿qué se produciría? ¿Qué se produciría, niños? Ese alcohol, ¿qué sería? ¿Primario, secundario, terciario? Primario. No, no es primario. Miren que el OH está en un carbono. ¿De qué tipo? Está unido a 2 átomos de carbono. Por lo tanto es Primario. secundario. Secundario. Y ahí al darse la oxidación de un secundario, ¿qué es lo que obtengo siempre? ¿Qué es lo que? Una acetona. Una Muy cetona, ¿no? bien. Muy bien los dos. Entonces CH3, CH2. Como este es el que se oxida, le voy a poner un doble enlace con un oxígeno, CH2, CH3. Y ahí ya acaba. Y va a corresponder a la 3-pentanona. 3-pentanona. No se preocupen de los nombres de estos, todavía no hemos visto eso. ¿Listo? De cómo se asignan estos. Ni cómo se asignaría este o este. Solamente estamos en los alcoholes. Pero es indispensable que ustedes sepan qué es lo que se produce. ¿Listo? Eso es. Entonces ya vimos cuáles eran las reacciones de los alcoholes, cuál sería la síntesis, las reacciones comunes y vimos aplicaciones y nomenclaturas. Ahora, ¿qué es lo que seguiría? La próxima clase ya vamos a hacer lo que supuestamente íbamos a hacer hoy, que era el laboratorio virtual de fermentación de las azúcares. Eso lo vamos a hacer el lunes y les voy a dejar un cuestionario acerca de lo que hemos visto de alcoholes para que ustedes lo puedan desarrollar durante toda la otra semana. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias, amenazas. ¿Ninguna? Todo claro, profe. Todo claro. No, Listo. profe, Todo bien, profe. muchas gracias. Vale. Sin Entonces, amenazas por ahora, no mentira. ¿qué? Entonces, esperen, les comparto la asistencia. Y los de ondas, por favor, se quedan 5 minuticos. Claro que sí. Profe, Bueno, ¿usted profe. ya envió la asistencia? No, la estoy haciendo. Esperen un momento. Tengan paciencia.
Profe, o sea que no va a dar tarea. Por ahora no. Vale. ¿O les dejo? No, no, no. No, profe. A petición de Escobar. Ah, Ah, no, profe. Por No, el corona. por el coronavirus. Bueno, ahí les dejo el enlace. Y el lunes ya les podría poner el cuestionario. Profe, ¿usted ya revisó la última actividad que se le envió? No he estado en eso. Ah, ok. Es que tengo un mano de cosas de calificar y ustedes dicen que no tengo trabajo. profe, acéptelo, usted no tiene trabajo. Ajá. Tengo a cargo todos los décimos y eso calificar un poco de cosas. No me alcanza la jornada. ¿Cuál jornada, profe? Pues la jornada de 8 a 5. Bueno, niños, entonces se van quedando los de ondas.